todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luisa Rodríguez y antes de que se pregunten quién soy y cómo llegué aquí, soy actriz, soy bailarina, caracterizadora, pero primordialmente soy teatrera de corazón. Y hoy estoy muy feliz de recibirlos aquí en el primer capítulo de la tercera temporada de La Acepetera, un podcast en donde hablaremos de todo lo que tiene relación con el teatro. Hoy estamos de manteles largos porque esta edición es especial, dedicada a la Compañía Nacional de Teatro. Antes de seguir, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @losacptmx. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a todas las plataformas digitales para que no se pierda ningún capítulo de La Acepetera. Y además, suscríbanse a nuestro canal de difusión en Instagram. Así que si no nos queda más que decir, bienvenidos a La Acepetera. Bueno, pues como ya les dije en la introducción, estamos de manteles largos, porque hoy tenemos un capítulo dedicado a la Compañía Nacional de Teatro. ¿Quieres saber qué es? ¿Por qué existe? ¿Y todos los secretos que hay dentro de ella? Bueno, pues hoy tenemos una invitada de honor para hablar de todo esto que quieres saber en tu casa. Pero antes que nada, quiero recibir a mis compañeros de la ACPT. Primordialmente a Ed Quesada, que es un realizador audiovisual que actualmente tiene un programa de difusión que se llama Ed Reseña. Bienvenido, Ed. Hola Luisa, muchas gracias por la invitación y me da gusto estar aquí para hablar de la compañía, de los empeños de una casa y pues estoy contento. Gracias. Por otro lado, tenemos al maestro Roberto Sosa, quien ha sido crítico teatral durante 35 años. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir con la maestra, contigo y con mi compañero Ed. Muchas gracias. Y bueno, como ya lo dije, tenemos una invitada de honor. Ella es la directora artística de la Compañía Nacional de Teatro. Pero no solo eso, también fue la creadora del Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea, el Drama Fest. Además de que es fundadora de la compañía Teatro de Babel. Hay mucho en su currículum, pero ¿quién mejor que ella para que se presente? La maestra Aurora Cano. Hola Luisa, ¿cómo estás? Pues yo feliz de estar aquí. Ed, Roberto, una alegría muy grande y pues bienvenidos al Teatro Nacional de las Artes, que es al Teatro de las Artes de aquí del CENART, que en este momento es una de nuestras sedes. Es un recinto hermoso que seguro ustedes como teatreros han visitado alguna vez. Y bueno, vamos a lo que tenemos que platicar, ¿cierto? Tenemos que hablar acerca de la Compañía Nacional de Teatro. Pero primero quiero saber, ¿quién es Aurora Cano? Uy, esto de la autodefinición. Todavía no sé, o sea, estoy tratando de saber, hay como varias. Claro. Tengo un poco de personalidad múltiple. Pues sobre todo creo que soy una teatrera en un sentido amplio, o sea, porque he hecho de todo, o sea, desde la media de red hasta el endecasílabo del barroco, o sea, pues ya desde hace mucho tiempo estoy prioritariamente dedicada a dirigir, pero también escribo lo que dirijo normalmente y... pero también mucho tiempo he estado arriba del escenario, o sea, mucho tiempo he estado arriba haciendo diferentes tipos de cosas, entonces como que 360 grados de todo lo que implique la experiencia escénica, ¿no? También la experiencia musical me importa mucho, pues creo que es una inevitabilidad en mi vida. Todos los teatreros tenemos un mito de origen, cómo es que llegamos aquí. Y estuve haciendo mi tarea y me di cuenta de que tal vez no empezaste en este tipo de teatro, sino empezaste en el teatro musical, ¿cierto? Sí, es que es un camino largo. O sea, yo realmente el shock me dio cuando me llevaron a ver el Cascanueces de niña y yo vi eso en Bellas Artes y vi como las casitas que salían y yo pensé que la gente ya nacía ahí. O sea, yo pensé que como que ya... O sea, no sabía que había una opción. Claro. Entonces, ya cuando me enteré que había una opción, fue así de, ¿cómo? ¿Puedes estar allá? Y te dijeron, sí, bueno. Entonces, de ahí empezó como un largo camino. Y cuando era muy, muy joven, yo me interesaba mucho todo. O sea, la danza, como decías tú también, la música, actuar. Entonces, como que mi primer acercamiento era así. Y como que nomás no lograba llegar a los 18 años. Y en mi casa, pues, no me dejaban hacer nada. O sea, no me dejaban trabajar.
ninguna obra. Yo iba a escondidas a castings, yo me quedaba y no me daban permiso. Entonces, como que yo sentí que me pasé toda mi vida esperando llegar a los 18. Y claro, lo más fácil para mí en cuanto cumplí los 18 fue ir a hacer audiciones. Y el lugar donde había audiciones era en el teatro musical. Porque aparte yo, pues tenías que acabar la prepa para entrar a las escuelas. Yo sí desde el principio quería dedicarme al teatro, que aquí en México se llama como el teatro serio, que a mí me molesta mucho que se llame así. Y yo quería entrar a la escuela, pero una vez más, las escuelas donde estaban los maestros con los que yo tuve la fortuna de estudiar, Mendoza, Margules, Burro, no te aceptaban antes de los 18. Claro. Entonces tampoco podía entrar a estudiar. Entonces, claro, mi primer contacto posible, que además yo daba funciones de obras musicales y yo en la mañana estudiaba. O sea, yo llevé a Margules a verme a Cats. Sí, al Teatro Silvia Pinal. Sí, que era mi maestro de dirección. Y lo logré llevar. Y me vino a ver porque quería ver cómo se levantaba la llanta, el hidráulica. Yo tenía 18 años. O sea, yo tenía 18 años y era de maestro, no se va a enojar. Sabía que se iba a enojar, pero le dije, véngame a ver. Y sí vino. Mendoza no quiso irme a ver. Es curioso porque normalmente hubieran sido al revés, ¿no? Pero como que el que sí quiso ir a ver la función. Y yo con eso me pagaba la escuela de teatro en la mañana. Entonces, como que sí estaba en el escenario, por un lado, con la media de red y así, pero por otro lado sí estaba estudiando a Strindberg y a Chekhov desde muy al principio. Y a final de cuentas se compensan uno al otro, ¿no? El tener tú las herramientas del teatro musical, de la música, porque yo sé que tú compones y también tuviste tu agrupación, te da las herramientas para tener un desarrollo completo, una visión completa del pastel y saber qué otro ingrediente le puedes poner, porque eso es muy claro en tus direcciones. Por ejemplo, ya hablaremos de de los empeños de una casa, pero se nota cómo tienes las bases de todos estos tipos de teatro. Pues es que yo lo que sobre todo no me gusta es el prejuicio. O sea, detesto todos los prejuicios. Detesto eso, que haya un teatro serio y un teatro no serio, que haya un teatro que es comercial. O sea, obviamente hay una definición real, que el teatro público pues es un teatro que está subsidiado por el Estado, ¿no? Y eso es una cuestión objetiva y sí tiene ciertas razones de ser y ciertos lineamientos. Pero en términos artísticos sí parecería que hay unas distancias que en algunos países las hay. México copia un poco el modelo más francés, que por ejemplo el anglosajón, que el inglés, en donde las fronteras están mucho más diluidas. Pero sí somos una comunidad un poco prejuiciosa. Entonces, si haces teatro tienes que hacer solo este tipo de cosa. Si haces esto solo, si ya te dedicas a una cosa no puedes hacer la otra, ¿no? Entonces, más bien yo creo que he sido una rebelde toda mi vida y como disruptiva de que yo quiero todo, ¿no? O sea, pero es como quiero todo. Claro. O sea, y pues no, pues sí me lo he dado. A final de cuentas, esos son los artistas, ¿no? Los niños que fueron rebeldes y se aferraron a sus sueños. Y aquí están. Bueno, ahora platícanos, ¿qué se siente ser la primera mujer en la historia en liderar la dirección artística de la Compañía Nacional de Teatro? Pues no sé, es muy raro porque de alguna manera, pues uno vive lo que uno es, ¿no? Yo más bien te diría, tenemos miradas muy distintas los diferentes directores artísticos de la compañía, ¿no? Creo que hay diferencias quizá más grandes, te puedo decir, que la del género. Claro. O sea, creo que tenemos posicionamientos frente a ciertos temas estéticos o de discurso que pueden ser muy distintos, pero que no necesariamente están determinados por eso, ¿no? Ahora, desde luego que históricamente es un privilegio enorme, ¿no? Es un privilegio gigante para cualquier teatrero que llegue a poder tener la posibilidad de estar al frente de una compañía con un elenco increíble. O sea, eso ya de entrada se siente increíble. Claro. O sea, pero yo hacía muchos chistes al principio de eso, que era la primera persona, ya no hombre o mujer, que era la primera persona sin barba, ¿no? O sea, creo que eso es todavía más. Yo hasta quería tener una cabeza con un postizo ahí por si tenían algún tipo de angustia ontológica que necesitaran sentir seguridad. Pero realmente creo que la sensación tiene que ver con un recorrido muy largo y con un anhelo de poder hacer proyectos en condiciones que solo la compañía te permite, ¿no? Entonces creo que eso es lo que realmente es maravilloso. Y por otro lado, pues sí, hay preocupaciones conceptuales, ideológicas, estéticas, que el estar al frente de un proyecto, digo, por supuesto con DramaFest, pues DramaFest tiene 20 años y sigue adelante, y ahora lo dirige Raquel Araujo y se va a hacer con Polonia este año y demás, y ha sido una gozadera de ver
los diferentes teatros del mundo, pues un proyecto de colaboración internacional muy fuerte en ese sentido y de solo escritura contemporánea, pero sí había una parte de lo que implica dirigir un teatro nacional, que yo creo que como mujer, como hombre, a quien sea que tenga la oportunidad, es una reflexión fuerte, pero también muy estimulante, ¿no? El pensar el teatro desde un proyecto nacional es otra perspectiva y para mí, pues eso es lo que se ha sentido más fuerte en todo, positivamente, pero también angustiosamente, o sea, como pensarse Claro. cómo debe operar un proyecto de esa naturaleza y pues muy feliz Claro. de poderlo hacer. Que tenemos que hablar acerca de que la Compañía Nacional de Teatro es enorme. Desde el 77, y me corrige si me equivoco, 50 y tantos años, más o menos. Es que empezó en el 52, la Ujú. primera función de la Compañía Nacional, cuando se estrenó el Cervantino, se estrenó la compañía con el maestro Héctor Azar, que hicieron una primera como compañía, pero luego se legalizó, o sea, empezó ya a operar desde el 72, pero ya el presidente Hizo decretos. le hizo el decreto en el 77, como bien dices tú, entonces se oficializó Claro. la compañía. Y entonces a partir de ahí con el maestro Soler es que ya se empezó a trabajar de una manera, pues sí, ya con un entorno jurídico diferente. Pero en ese entonces no tenía un elenco estable como lo tiene ahora. Ahorita, desde el 2009, que Luis de Tavira implementó un elenco estable que ahora consta de 57 actores y 3 músicos residentes, ¿cierto? Correcto, 54 actores y 3 músicos, o sea, son Ok. 57 en general. Ok. Pero sí, fue un momento increíble. Yo defiendo la idea de que una compañía sin actores, pues no. Claro. O sea, bueno, ahí hay como un problema, pues de definiciones, ¿no? Porque el acompañamiento primero es el del poeta con el actor, o sea, desde la antigüedad, ¿no? La primera complicidad o el primer acompañamiento es el que piensa la historia y el que la canta o la dice, porque el primer actor, pues, eran representaciones líricas, luego ya se fue complejizando, pero digamos que como que saltarte al actor es muy raro, ¿no? Lo que la compañía durante mucho tiempo fue una especie de fondo de producción, un fondo de producción nacional que hizo grandes montajes porque daba recursos a directores muy establecidos y entonces se hacían montajes de diferentes cosas. Pero no era una compañía. La compañía yo creo que realmente sí empieza a existir a partir de que se crea el elenco estable con la labor que hizo el maestro Luis de Tavira, de la mano de Sergio Vela, que estaban en ese momento en Conaculta, ¿no? Entonces, pues se creó y pues tenemos la fortuna de que a lo largo de estos años hemos podido crecer un poco ese reparto, consolidar el proyecto de una compañía de repertorio. Y me parece muy importante también el que has diversificado el elenco, no solamente teniendo actores de Ciudad de México, Sí. sino de todo el interior de la República, porque el teatro es muy rico en todo el país, no solamente aquí. Sí, bueno, desde que se conformó el elenco había algunos actores que eran de fuera, no eran solo de la Ciudad de México, pero sí digamos que en esta última etapa hemos hecho un esfuerzo grande sobre las definiciones, como decía hace rato, de lo que es lo nacional, tanto en lo que producimos como con quién lo producimos, o sea, quiénes conforman la compañía. Y sí, en este momento hay más actores de fuera de la Ciudad de México que de la Ciudad de México. Hay actores prácticamente de todas las regiones del país. Y eso pues da mucha más diversión. Claro. Da puntos de vista muy distintos, tonos, historias, teatralidades distintas, discursos distintos, y eso ha enriquecido yo creo que mucho al elenco de la compañía. También son tiempos diferentes, los actores ya son más, son más diversos en su formación, ya hacen de todo, o sea, ahora tengo 2 actores que están tocando como músicos que son actores, pero sí también siento que eso ha sido un cambio generacional, que se ha diversificado la formación de los actores, que estaba muy centrada en un realismo académico muy específico, establecido desde Saquizano, pero muy notoriamente por el maestro Mendoza, y claro, con Margules, más como director que como formador, pero estaba esa escuela y de repente, pum, se abrieron todas las teatralidades, lo documental, el autorrelato, todas estas nuevas cosas que y con esa apertura, yo creo que la formación en las escuelas
también se ha vuelto mucho más diversa y entonces los cuadros no solo vienen de todo el país, sino que vienen con formaciones muy diversas. Y eso está maravilloso en un punto, pero luego, claro, darle unidad como director, cuando tienes que dirigir una obra con ese nivel de chile dulce y de manteca, hay que darle unidad, ¿no? Claro. Y bueno, ese es el reto que tenemos todos los directores que estamos dirigiendo la compañía ahorita, ¿no? Los montajes. Sí, sí. Y justo eso que dices de que se nota, o sea, en las formaciones, se nota también en el elenco y en el nuevo elenco que acaba de entrar. O sea, se nota en su formación, se nota varios de ellos que han integrado varios proyectos y también hablando de los empeños de una casa, que acaba de ser la nueva temporada, con varios miembros nuevos del elenco y que le dan otro aire, otro toque. O sea, para empezar, tener a 2 actores como parte de los músicos, le da otra vida. Y para empezar, los empeños de una casa, o sea, vamos desde ahí. Justo se nota otro aire, para empezar la música, el sonido, el cuerpo, el movimiento, hay muchos elementos ahí de Sor Juana y como tú has dicho son en otras entrevistas, la deuda histórica, ¿no? Que se tenía con Sor Juana de montar. Cuéntanos un poquito de los empeños de esta deuda histórica, de decir hay que hacerlo y que fue en el marco del aniversario del Palacio de Bellas Artes. Sí, claro. Exacto, es que mucha gente no sabe que el Palacio de Bellas Artes se inauguró con teatro. Normalmente se piensa en el Palacio en un lugar de ópera, de danza, de orquestas, pero la realidad es que el Palacio se inauguró con La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, cada vez que hay un aniversario importante del Palacio, pues se trata de hacer algo con La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. O sea, a los 50 años el maestro Mendoza hizo una versión de La verdad sospechosa, a los 80 años la Compañía de Teatro de España trajo una versión y a los 90 platicando a mí me pidieron que se hiciera una versión de La verdad sospechosa y yo dije, alguien tiene que detener esta locura. Ya déjenlo descansar, por favor. El patrimonio está fíjate, a mí me había tocado hacer La verdad sospechosa, me había tocado hacer un semimontaje, una especie de lectura en Praga, en checo, en verso checo, con actores checos, y había sido una locura. Entonces yo la había hecho hace poco, pero sentía que era una obra complicada para yo poderla dirigir. Entonces en un primer momento pensé, bueno, que quién la podría hacer. Y luego dije, no, o sea, la compañía nunca ha montado a Sor Juana. O sea, tenemos 2 grandes clásicos del siglo XVII, que son Juan Ruiz y Sor Juana, que es muy excepcional porque en toda América solamente están Juan Ruiz y Sor Juana del siglo XVII. No que no haya más escritura, sí había más escritura, pero digamos consolidados dramaturgos solamente en México, en lo que en ese momento era la Nueva España. Entonces dije, pues si son 2, porque la compañía que ha montado muchas obras de Juan Ruiz no ha montado a Sor Juana, ¿no? Entonces yo le propuse en el IMBAL, en ese entonces a la doctora Lucina Jiménez, oye, hagamos a Sor Juana, y le encantó la idea, me dijo, tienes toda la razón, hagamos. Entonces ahí ya empezó una locura, ¿no? De hagamos los empeños, porque la monja es difícil. Claro. Porque Juan Ruiz estaba dedicado a hacer teatro, ¿no? La monja hacía de todo, desde tratados teológicos hasta recetarios. Entonces era como de, bueno, hagamos su comedia, ¿no? Y es una comedia que lo que a mí me empezó a perturbar es que la escribió para celebrar el nacimiento del niño de la virreina, de la que pues, los grandes especialistas de la obra de Sor Juana dicen que estaba en amor, que había una historia de amor tremenda. Y bueno, tan la había que la virreina es la que salva las obras de Sor Juana y se las lleva a España y la publica en vida. Si no, probablemente no conoceríamos las obras de Sor Juana, porque Sor Juana se puso muy autodestructiva hacia el final y regaló, tiró, quemó y quién sabe qué quedó, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la naturaleza de esa relación? Bueno, pues nadie estuvimos ahí, no lo sabemos, nadie lo estuvimos viendo qué pasó, qué tan pues platónica o qué tan carnal, no tenemos idea, pero hay poesía dedicada a Lisi, mucha poesía dedicada a Luisi, a Lisi de su parte, que se llamaba Luisa, como tú, María Luisa. Y entonces, claro, para mí era como una comedia de equivocaciones amorosas, pero adentro de otra comedia, ¿no? Que es una comedia más, yo digo, más oscura, Sí. sobre que todos están mal enamorados, pero ella también. La que la está escribiendo está en la peor situación, porque estar escribiendo la comedia para el hijo, para el chamaco ¿no? de la persona a la que estás enamorada que va a tener con otra persona. O sea, se me hace el enredo mayor. Entonces yo parto de esa premisa de que hay alguien que está en una comedia peor, escribiendo otra comedia para arrancar el punto de partida del punto de vista de cómo íbamos a montar empeños, ¿no? Y luego, bueno, pues hay una línea en la Compañía Nacional que se llama Dialéctica de la Diversidad, que tiene que ver con hacer investigación patrimonial, musical y audiovisual, y bueno, y sobre todo visual y musical, enredada con escritura nacional. Entonces, claro, empeños habíamos hecho el Teatro Arte Mexicano con 3 puestas en escena,
que tenían como definiciones muy claras, pero Empeños de alguna manera también cruzó. Y a mí me interesaba mucho porque me interesa mucho el mundo de la música. También yo venía de hacer Ariadna, que era con una orquesta de 25 músicos. Eso es otro formato de dialogar con la música, en este caso con una orquesta clásica y una obra de un checo. Fíjate, los checos están teniendo Están muy en la vida, ¿eh? Están muy en la entrevista. Con Benda, que era un checo del siglo XVIII, o sea, pero hay maneras de mezclar la música. Pero yo sentía que el bolero era el que le contestaba a la poesía amorosa de Sor Juana, ¿no? Que era muy fácil el salto de esta tarde mi bien a esta tarde vi llover, ¿no? Yo sentía que había como vasos conductores y que la música podía potenciar los ánimos de la aventura de los personajes, ¿no? Que ella también lo hacía. En las piezas barrocas, que luego se nos olvida que en las piezas barrocas había mucha fiesta, había música, había canciones. Ella escribió canciones para los empeños, pero a mí se me hacía que era importante que fuera música reconocible, en este caso en particular, que fuera música reconocible por los espectadores, ¿no? Que pudieran compartir, o sea, que pudiera haber ese momento en el que entendieran el ánimo y lo compartieran con los personajes que le estaban padeciendo. Esa es una cosa muy importante. Al ponerle boleros, que es tan cercana a nuestra cultura mexicana, tú haces que el espectador sienta que conoce, entonces es más fácil llegar a su emoción. Fíjate que es importante porque a veces los directores hacen sus obras y el espectador como que queda ahí, ¿no? Y si entienden bien, dicen, no, pues, y acá meter ese tipo de bolero, pues te identifica como espectador, como mexicano, y te dan ganas de cantar. Yo he notado una cosa muy particular. Revisas a un clásico del siglo de oro español, bueno, del siglo de oro de las letras hispanas, pero no con ese lenguaje trillado de vamos a hacer una versión vanguardista y no. Hay una Sor Juana liberada, tú la liberas, se emancipa con tu montaje. Pues, pobre, yo qué más quisiera que haberla ayudado, ¿no? Porque sí se la pasó muy mal. Pero la puesta en escena pues, se divierte y sale una Sor Juana que no conocemos. Bueno, es que ella era muy divertida. Es que a veces también nos quedamos con ella. Ella tiene mucho sentido del humor, alburea, o sea, tiene en su propia obra sí hay cosas tremendas, de altos vuelos intelectuales, de gran profundidad. Pero también hay mucho sentido del humor, ¿no? Y a veces se nos olvida, como está ahí en el billete, ¿no? Así. Claro. Entonces uno la ve como así, luego por la pobre, bueno, esa es mi hipótesis, que es que la pobre no tenía opción más que meterse en el convento porque nadie le iba a dejar en su vida estudiar ni concentrarse si no lo hacía. Pero tú nos la vemos con el velo y pues se impone, pero era divertidísima, tenía sentido de humor, hacía reír a todo el mundo en la corte. Entonces para mí era importante que fuera una mujer que sí fuera divertida y que bailara y que hiciera lo que tuviera que hacer. Claro, y la haces humana. Creo que algo que ha pasado con Sor Juana y con todos los clásicos es que en las escuelas, desde que eres muy pequeño, te mandan a ver la obra. Y entonces, ¡ay, qué flojera! O me ponen a leerla, y ¡ay, qué flojera! Y lo ven como un castigo en vez de disfrutar los clásicos. Y es algo que se logra en este Empeños, porque aquí llegas a empatizar y llegas a gozarlo. Y entonces descubres que hay una nueva forma de vivir a Sor Juana, no solamente ¡ay, me lo dejaron en mi clase de literatura en segundo de secundaria! ¿No? No, y es que de veras, lean la poesía amorosa de Sor Juana y de verdad es la antecesora directa de José Alfredo y de Juan Gabriel. Léanla. O sea, yo digo que hay un estado del alma, siempre digo que es un estado del alma mexica, que luego yo pensé que era muy normal vivir así, pero luego me enteré que no, que en otros países no sienten esas cosas, que es la ardidez. ¿No? O sea, la ardidez, ¿ven? Ustedes lo entienden. Y todos. O sea, todo el mundo lo identificamos como, a mí se me hace lo más normal. Pues no, resulta que hay otros países en donde no transitan por ahí, como que pasan por el enojo, la decepción, la tristeza. Pero como que la ardidez, yo les digo por eso, como la ardidez, como que el tenampa y ellos no. Entonces, tú lees a Sor Juana y dices... ¡Wow! O sea, sí está muy enojada, muy ardida. Échenle agua. Hay mucha ardidez. Entonces, yo les recomiendo que la lean. Quizá en su teatro, aunque en Empeños hay varias frases muy fuertes, ¿no? O sea, sí hay momentos de profundo conocimiento del comportamiento humano, ¿no? Y como bastante mirada... pues sí amarga sobre ciertas cosas del amor, pero en la poesía amorosa más. Entonces yo intervine el texto dramático con la poesía amorosa, ¿no? O sea, metí algunos sonetos,
para enfatizar un poco ciertos momentos que tenían que ver con ese ánimo, ¿no? O sea, doña Ana, por ejemplo, que siempre está de que el que la quiere, siempre está de que el porque me quiere demasiado, entonces no lo quiero, pero entonces tiene esta cosa del que al que ingrato me deja, ¿no? Entonces, como enfatizando con la poesía amorosa, este ánimo que cualquier chavito te lo va a entender, así como todo el mundo podemos entender. Esta cosa de que un no sé qué para quererte y mucho sí sé qué para odiarte, ¿no? O sea, eso lo podemos entender todos. Y eso es Sor Juana pura en la celda. Yo digo que pasándolo muy mal. Yo no creo, la gran mayoría de los críticos, de los investigadores, están de acuerdo en esta historia de amor con María Luisa. Hay alguno disidente que no, que dice que no, que en realidad es que era un genio, que sí era un genio. Era un genio y entonces replicaba, era capaz como de imitar los sentimientos. Yo digo no. O sea, nadie que no le ha pasado terrible puede escribir eso. O sea, entonces, bueno, como hay que vivirlo, o sea, no te lo cuentan, no es que tú lo ves, o sea, entonces yo sí siento esa cosa, te digo, mexica, porque más allá, a diferencia de Juan Ruiz, que Juan Ruiz se fue a España muy desde el principio, a Salamanca, y luego toda su vida trató de ser aceptado, lo discriminaron horrible, lo trataban horrible, lo buleaban porque era jorobado, pero mexicano, o sea, lo trataron horrible, pero a la fecha los españoles creen que es español. Bueno, Sor Juana a veces también creen que es española, cosa que es muy raro. Pero bueno, él sí estuvo en Madrid, estrenó las obras y estuvo como haciendo... Pero Sor Juana no, Sor Juana es más mestiza. Sor Juana además escribió en náhuatl, estaba en el día a día de un país que un Frankenstein, que es lo que somos nosotros, ¿no? Que Sincretismo. Somos un Frankenstein muy simpático y muy poderoso culturalmente, pero muy sufriente, o sea, muy raro, estamos muy confundidos, bueno, yo no sé ustedes, pero todos estamos muy confundidos, ¿no? Entonces, ese momento de la colonia que sigue siendo origen de mucha confusión, claro, pues ella lo estaba viviendo en tiempo real, ¿no? Y entonces sí siento que refleja. Y en los empeños hay toda esta diversión. Y si le añades eso, de que la pobre además la estrenó en ese contexto, y fue su primera comedia, que también eso es importante, que es su primera comedia. Entonces, pues yo de ahí me agarré para poder acercarla. Y otra cosa, yo modifiqué las conjugaciones, porque de alguna manera... Yo pensé que los sorjuanistas me iban a matar, pero no están contentos, por suerte, porque pensé que me iban a matar la alta academia por haber modificado algunas conjugaciones. Pero es que nosotros no decimos habéis comido. claro. Y cuando tú ves a los españoles escuchar eso, obviamente es la lengua de su madre. Al día de hoy, cuando regresan del colegio, les preguntan, ¿habéis comido? O sea, así les hablan. Pero nosotros no hablamos así. Entonces, hay una doble distancia entre el pensamiento barroco, que ya de por sí es difícil, la estructura versal y todo, más la conjugación que nos es tan ajena. Entonces, yo modifiqué las conjugaciones. Entonces, perdí horas y horas y horas de mi vida arreglando octosílabos y endecasílabos, porque claro, una vez que mueves una palabra... Tienes que mover todas las demás. Tienes que mover todo, porque si no se pierde la rima. Sí, Claro. O sea, simplemente en lugar de Madrid y Toledo, la acción ocurre en México y Toluca. Y entonces ya es UA. Entonces ya el cerebro así, ya son horas de tu vida, ¿no? Claro. Para poder hacer la modificación y no perder la rima. Entonces, pero siento que fueron, de todas maneras, 85% Sor Juana pura. Pero esos pequeños acercamientos, aunque son a nivel inconsciente, hacen que la gente lo sienta, pienso yo, más cercano que si hubiéramos salido a hacérselos así en español. Claro. Castizo. sí. No, Gran acierto de tu parte. Volviendo un poquito con el montaje, yo me acuerdo que en la conferencia de prensa, cuando hablaste de esta obra, yo recuerdo también una conferencia que decía el maestro Luis de Tavira, el maestro Alejandro Luna y Enrique Singer estaban esa vez, decían que el Palacio de Bellas Artes no era para hacer teatro, que la voz humana no resonaba, no tenía la acústica, estaba diseñado para la música. Entonces las obras de teatro ahí batallaban y sufrían porque no era un escenario para teatro. Y me acuerdo que te pregunté aquella canción cómo lo ibas a resolver y cuando llegué y vi aquello, dije, Bueno, es maravilloso. Y fíjate que hay un enigma histórico en el Palacio de Bellas Artes. Tenemos, como sabes, en la compañía tenemos a Marta Ofelia Galindo, que tiene 94 años, que su mamá era acomodadora del Palacio y que ella debutó a los 9 años en el Palacio, en la compañía de teatro infantil. Ya sabemos que a Marta Ofelia todo el mundo le escucha, pero me decía, es que se nos escuchaba a todos, Aurora. Hasta los niños más chicos, porque yo siempre he tenido buena voz, pero todos mis compañeros se nos escuchaba perfecto. Claro. Entonces hay este enigma de algo pasó en el Palacio con las remodelaciones
que se perdió la acústica, pero en el Palacio se hizo muchísimo teatro y se debe de haber escuchado bien. Sí hay un tema de formación de los actores en los que no, así como se empezaron a enseñar, se diversificaron y se han enseñado otras cosas, no hay una enseñanza de técnica vocal. Está el CEU Voz de la maestra Luisa Huertas, que es un refugio para la voz, para la expresión oral, pero realmente si tú estás en las carreras, o bueno, a mí, por ejemplo, en mi formación no tuve la fortuna de tener una formación importante en cuanto a proyección, dicción. Y entonces, sí, los cuadros de artistas ahorita, en el Palacio, con la acústica que hay ahorita, sí tienen razón Luis de Tavira y Enrique Singer, que es difícil sonoramente, ¿no? Ahora, también estamos en una transición en la que hay una parte de la comunidad teatral que se opone a la microfonía, otra parte que explotamos la microfonía como un elemento, pero ya nos entregamos a la microfonía al 100, ¿no? Claro. En muchos teatros europeos grandes las obras están ya en estos momentos microfoneadas. Y bueno, más allá de la discusión sobre si nos vamos a quedar como en el teatro del siglo XIX y principios del XX, formando actores que sean capaces de hablar en recintos de 900 personas, 600 personas, o si podemos tener otras herramientas, ¿no? Claro. Y para no tener ese problema. yo creo que en Empeños tienes un gran acierto, que es tu elenco. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que vi Empeños, la he visto 3 veces. Ay, gracias. El escuchar a un Óscar Narváez hablar, Sí. que es un maestro de la voz. Maestro. Sí. O sea, las palabras se deslizan de una manera. Y sorprendentemente, y que no es tanta sorpresa, porque el estar en la Compañía Sí. Nacional quiere decir que tienen la calidad y la preparación para llegar a esos niveles. Todo el elenco tiene la misma habilidad. Y es tan dulce el escuchar esas palabras en estos actores. Pero quiero destacar a Oscarito, que de verdad No, es que Óscar es una gloria nacional, porque Sí. además Óscar de toda la compañía es el actor que más tiempo lleva en la compañía. Y es mi vecino. Porque Óscar estaba en la compañía antes de que hubiera elenco estable, había un elenco recurrente, que era que llamaban pues, más o menos a los mismos actores a las obras. No estaban contratados de manera permanente, pero de manera recurrente. Y Óscar estaba con con Solé, o sea, Óscar lleva muchísimo tiempo viviendo él en carne propia los diferentes formatos de la Compañía Nacional. Además de que es un encanto y que es un talento total. Y sí tiene una voz hermosísima. Sí, ¿no? es un gozo. Y él sí pertenece a un mundo en el que tuvo esas herramientas, Claro. ¿no? Entonces, claro, tú lo oyes homologado de que a todos se le escucha, porque hay una tecnología Claro. también, ¿no? Que estamos nivelando Hay un entrenamiento. generaciones, hay un entrenamiento. Los actores han hecho un esfuerzo. Esto de que dices de que es un acierto, no solo es un acierto. El elenco en Los Empeños, y mira que ya hubo cambio de elenco, el elenco de antes y el actual, es de las suertes y de las cosas más maravillosas que a mí me ha pasado en la vida. O sea, de verdad, son unos soldados del teatro, son gente inteligente, porque eso es muy importante para mí. O sea, yo puedo diversificar en todo menos en eso. O sea, yo estoy dispuesta a conceder. Claro. Yo a mí eso de que los actores sienten cosas, no. Para mí los actores tienen que pensar cosas. Y eso es algo que no se valora en la formación. Entonces pueden venir del teatro del circo, del teatro del cuerpo, del verso, del realismo, del expresionismo alemán. Me da igual. Pero lo único es que necesitamos tener actores inteligentes. Entonces yo sí creo que ahí sí no hay tanta concesión. Y es que una obra así, con este nivel de desarrollo de pensamiento del lenguaje, si tu elenco no tiene un gran procesador intelectual, es difícil de procesar. Claro. Entonces, la gran fortuna para mí en esta obra es tener este elenco. Claro. Es un lujo así tremendo. Y aparte un elenco que se ha llevado múltiples premios en los ACPT y en otras premiaciones, nominaciones. Por ejemplo, Adriana Reséndiz tuvo Mejor Actriz de Soporte. También ganaron a Elenco, me parece. Sí. Con el de la ACPT ganó la compañía al mejor ensamble, mejor elenco. Y también Marcos García ganó mejor actor en otra premiación. Mariana Villaseñor también estuvo nominada. O sea, realmente creo que al que escojas tienen un nivel, pero sobre todo una actitud, porque ustedes los ven adentro de esa luna, pero esa luna es tremenda, ¿eh? O sea, estar debajo de esa luna que ustedes ven que salen así. No, Claro. siento que debe ser- No. O sea, Y hay abrir rodillera, puertas y cerrar. y- Sí. hay que Sí. sacar puentes, cerrar. O sea, es una labor de un nivel de complejidad
primero intelectual, de estar procesando esos textos, ¿no? Que no se te vaya el yato, la sinalefa, el no sé qué, pero que lo mantengas vivo, pero que sea elocuente. Y además canta. Pero afina. Y afina. ¿no? Sí. O sea, pero además afina, que te dé la luz y levanta la tapa de 25 kilos, todo al mismo tiempo, ¿no? Porque ya ven que yo les dije que yo lo quiero todo. Entonces yo lo quiero Y está todo en todo todo. ahí. Hacen todo, o sea, son increíbles. De verdad, no hay manera de que yo sobreenfatice lo Claro maravillosos que son. Sí, y hay mucha complejidad. Perdón. Todo camina como un relojito así. Sí, ¿verdad? exacto. Un engranaje así. Sí, y es complejo hacer una comedia luego en verso, sobre todo porque yo estoy sorprendido de Mariana Villaseñor, o sea, de la manera en que, claro, porque es de las primeras que habla y de las primeras que, bueno, aparte de la escena introductoria Sí. de Sor Juana, pero la manera en que interpreta el verso, no solo ella, sino todos, Sí. pero la manera con el cuerpo, las pausas y cómo hacerlo que pareciera que estás chismeando, o sea, la primera escena de ella... Sí, con Adriana, O sí, sea, las dos. Es un chisme y tú estás ahí y luego llega la otra y el cafecito, o sea, es ese chisme y quiero retomar esto que decías de las cosas que hiciste para que fuera más cercana al público mexicano y lo logra. O sea, yo quiero varias funciones también. A ver, ahora en Madrid, ¿cómo nos va? Porque Eso pensaba ayer. Sí estoy preocupada. Yo la veía ayer esta nueva temporada y la veía y yo decía, el público se está riendo, yo veía gente al lado que estaba fascinada, emocionada, pero decía, ¿cómo va a ser esto? Porque va a haber una gira, se va de gira a España, sí, va a estar en los teatros del canal y también va a estar en otro festival. en varios lugares, sí. En varios lugares va a estar por ahí. Entonces, bueno, yo tengo dos pequeñas preguntas. ¿Cómo has visto la recepción del público aquí en México? ¿Y cómo piensas o cómo está pintando todo para esa gira? Pues es que son públicos muy distintos. Mira, yo ya llevo muchos años de hacer obras aquí, allá, acullá, y la misma obra cambia diametralmente. Yo me acuerdo de una obra que hacemos Alejandro Calva y yo que se llamaba Arizona, que era una tragicomedia, que aquí duraba 15 minutos más que en España, ¿no? Por la risa. Porque nosotros nos reímos y luego se ponía trágica la obra y no nos gusta. A los mexicanos no nos gusta lo de que se ponga trágica la obra, ¿no? Y entonces como que nos costaba mucho trabajo, pero era muy increíble la parte del humor, pero era muy difícil que entráramos en la parte del dolor, ¿no? Y en cambio los españoles no se reían y Alejandro y yo estábamos así de, ¿no? Y luego, pero luego entraban a la tragedia así, nos esperaban afuera y se ponían muy locos, se aplaudían de pie. Yo decía, Alejandro, entonces un día les preguntamos al público que nos esperaba afuera, oigan, ¿por qué no se ríen? O sea, nosotros no nos podemos permitir reír de eso, ¿no? Entonces, sí son, incluso, esa obra la hicimos en Finlandia, en Colombia, entonces depende, en Londres, o sea, antes del Brexit, con discusiones tremendas, en Portugal, o sea, y en cada lugar no sabes cómo va a reaccionar la gente. Entonces, empeños, porque ahora se ha puesto de moda Sor Juana en España, que ni sabían quién era hace unos años, porque ellos conocen a Juan Ruiz. Pero yo dije, así en el Teatro Español dice Lope, Calderón, Tirso, Juan Ruiz, está su nombre, ¿no? Pero no está Sor Juana. Entonces, yo desde hace ya varios años que llegué, dije, yo no voy a descansar hasta que esté Sor Juana, Claro. ¿no? Y entonces, bueno, con la complicidad de Ignacio García, que muchos años fue el director de Almagro y que es un sorjuanista obsesionado también, ya se ha hecho una labor por posicionar a Sor Juana, ya el rey citó a Sor Juana, ¿no? Y ya ahora hay una moda, se está poniendo un poco de moda Sor Juana, porque la descubrieron, ¿no? Claro. Y están todos haciendo mucho Sor Juana. Entonces ahora que lleguemos con todas las conjugaciones porque no cambiadas y luego los filólogos que ahí sí son muy obsesivos, entonces yo no sé qué va a pasar, porque cuando vean que modificamos las conjugaciones y que además ya no es su habla, porque claro, a ellos la versión original les va súper bien, Claro. pero a nosotros no. Entonces, no sé, entre eso y que yo creo que no se saben sin un amor, el primer karaoke, los otros sí se lo súper saben, ya lo tengo confirmado, pero la primera no se la saben. Entonces, no sé cómo nos va a ir, me da mucho miedo, pero bueno, vinieron la gente que nos lleva a esta gira, que es el gobierno de la Comunidad de Madrid, la vinieron a ver y bueno, o sea, ellos piensan que sí, que va a funcionar, pero bueno, uno nunca sabe. Vamos a los teatros del canal con 3 funciones, a la Sala Roja, que es la sala principal, lo que está increíble, 27, 28 y 29 de junio, y luego vamos al Festival de Alcalá, al Escorial, al Festival de Olmedo y al Festival de Nieve, Qué maravilla. a 45 grados. Qué maravilla. Entonces, es que varios de los festivales son teatros al aire libre Qué maravilla. Y en verano. Oye, y en verano. Aurora, pues nos encanta seguir hablando de los empeños de una casa, pero sabemos que la Compañía Nacional de Teatro tiene más propuestas escénicas que nuestro público puede ir a visitar, así que Ed nos va a platicar acerca de la cartelera de este primer semestre de la Compañía Nacional de Teatro. Y arrancamos la cartelera de la Compañía Nacional de Teatro
como hablamos de Los empeños de una casa, continúa en temporada hasta el 30 de marzo en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, de jueves a domingo. Los jueves es a 30 pesos. Y también en la Sala Héctor Mendoza continúa hasta el 30 de marzo también Baño de Uñas, que ahí ya se agotaron las reservaciones porque es entrada gratuita con reservaciones, pero si son intrépidos y tienen tiempo, pues pueden llegar una hora antes o más, y si hay cancelaciones, pues ahí pueden tal vez alcanzar un lugar para ver esta obra inédita de José Agustín, dirigida por Valeria Fabri. A partir del 1 de abril estrena Dramaturgos Poetas con la dramaturgia y dirección del maestro Arturo Beristain. Y estarán los martes en la Sala Héctor Mendoza. La entrada es libre. Recuerden que tienen que enviar un correo, al correo que va a aparecer aquí de Públicos, diciendo cuántos lugares quieren y ya les van a decir para que puedan ir a ver esta obra. Y también en la Sala Héctor Mendoza, a partir del 10 de abril, regresa Sobre el sonido de un derrumbe. Esta obra que estuvo el año pasado en el Foro La Gruta, que es dramaturgia de Patricia Martínez Pedreguera, que ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Gerardo Mancebo del Castillo, dirigida por Paula Watson, que es una de mis obras favoritas. Vayan a verla, y ahí va a estar también en la Héctor Mendoza. Y el 24 de agosto estrena el homenaje a Rosario Castellanos, que es una obra escrita por el Nagio Shantz, dirigida por Mariana García Franco, que se llama Prendida de las Lámparas, que va a estar en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Es una coproducción de la Compañía Nacional de Teatro y de Teatro UNAM, y estará con el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, protagonizada por la maestra Luisa Huertas. Eso es en exclusiva, aquí en La Cepetera, para que vayan ahí en esas fechas. Y a partir del 14 de junio llega el primer capítulo del proyecto Espiral, ¿Quién puede ser juez?, que forma parte del programa Habitando a los Griegos. Y empieza este primer capítulo, es la obra Ifigenia en Áulide, dirigida por Gabriela Ochoa. Se va a presentar en la Sala Héctor Mendoza. Y para terminar esta parte del primer semestre del 2025 de la cartelera de la Compañía Nacional de Teatro, el 19 de junio estrena el homenaje a Héctor Mendoza con la obra Misantropías, dirigida por el maestro Luis de Tavira. Si quieres saber más información de estas obras, puedes consultar las redes de la Compañía Nacional de Teatro, CN Teatro MX, en Instagram y en X o Twitter. Bueno, amigos, ya escucharon la cartelera de este primer semestre del 2025 de la Compañía Nacional de Teatro. Muchas gracias, Ed Quesada, Ed Reseña, por preparar esta capsulita. Y seguimos aquí con la maestra Aurora Cano, que es la directora artística de la Compañía Nacional de Teatro. Pero además nos acompaña Gustavo Suárez, quien es el director de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales desde el 2017. Bienvenido, Gus. Y aquí seguimos con Aurora. Gracias, Luisa. Gracias, Aurora. Es un súper honor tenerte aquí y estar en este programa en el cual reactivamos la tercera temporada de la Cepetera. De la Cepetera. Muy feliz de que me reciban. Y estábamos hablando hace unos minutos que Los empeños de una casa, este montaje que está actualmente en cartelera aquí en el Centro Nacional de las Artes, tuvo muchas nominaciones en los premios ACPT el año pasado. Me gustaría, Gus, que nos platicaras un poquito acerca de esta premiación y que además, ¿cómo lo recibió la Compañía Nacional de Teatro, Aurora? Lo recibimos felices, o sea, era un nivel de felicidad muy alto. Claro. Nunca vimos venir que fuéramos a tener tanta nominación, o sea, fue así. Y bueno, también los premios fue una alegría para todos, ¿no? Y platicábamos hace rato sobre todo el premio de elenco que lo habíamos ganado el año anterior con Violencia, ¿no, Gustavo? Exacto. Sí, tuvieron muchas nominaciones, me parece que 11 en total, y de esas este año ganaron 4 premios, que fueron elenco, con el elenco de Los empeños de una casa, también Adriana Reséndiz, que gana Mejor Actriz de Reparto, gana también Aurora como adaptación y gana Yeril Bosch en diseño de vestuario. ¿Qué podemos hablar de esos vestuarios? Son una gozadera. Jamás de los jamases me hubiera imaginado ver una obra de Sor Juana con corsets de varillas. Es una cosa maravillosa. Que Yeril, mis aplausos, por favor. Y el año anterior, en una obra que era atípica dentro de lo que se montaba normalmente en la CNT, viene Violencia, que dirige Diana Sedano, con
la dramaturgia de Valeria Loera y el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, y gana también elenco ese año, gana dramaturgia y gana la dirección de Diana Sedano, que también coincidió en que continuamente las mujeres empezaban a ganar los premios CPT en dirección, ¿no? Lo cual era muy interesante también. Y hace poco platicaba en una llamada con Aurora de que alguien en un programa en el que yo estuve mencionaba que el elenco de la CNT, el elenco estable, participando en este tipo de actividades, como es un premio, ¿no? o unos premios como los nuestros, pues tenían cierta ventaja porque estaban juntos mucho tiempo y como un equipo de fútbol que lleva mucho tiempo junto y bueno, pues siempre va a tener mejores resultados, ¿no? Lo platicaba con Aurora y me decía, pues es completamente incierto porque tenemos cambios continuos y tan solo ahora Los Empeños tiene un elenco totalmente novedoso. ¿Qué me dices de eso, Aurora? Sí, no, es una fantasía lo de la estabilidad. O sea, sí, obviamente el tener un elenco estable te da la posibilidad de hacer un repertorio y mantener un repertorio, pero no quiere decir que son siempre los mismos actores en las mismas obras. El caso de Violencia tuvo muchísimos cambios de elenco, ¿no? Ese día que ganaron mejor elenco, se subieron como varias generaciones, porque era así, ya el colmo fue cuando llegó Daniel Jiménez Cacho y entró a suplir a un chavo, que no, ya entró a hacer el papel de un chavo que ya era, creo que fue el tercero o el cuarto que hacía ese personaje, Daniel. Antes estuvo Medín Villatoro. Antes estuvo Medín, pero antes de Medín estuvo Cotán, pero antes estuvo, o sea, sí hay una rotación importante, justo también por ser una compañía de repertorio. Y es que de pronto la gente tiene una idea de que una compañía es una estructura rígida, donde son los mismos actores y todo, y no, y desde luego cada vez menos. O sea, la Compañía Nacional ahorita tiene, ni siquiera, siempre son los mismos, no, ni siquiera nos conocemos, o sea, vienen de toda la República. Claro. Ahora hicieron casting 500 personas para que entraran 12, ¿no? Entonces, hay comisiones previas, se van haciendo comisiones de selección y entonces realmente los actores entran y nos conocemos ahí, o sea, nos conocemos realmente hace muy poco, ¿no? Ahorita entraron 6 miembros del elenco nuevos a Empeños que acaban de entrar a la compañía, o sea, claro. Es decir, y no es que tenemos una vida haciendo teatro juntos y estamos así cohesionados, no, o sea, entonces eso le pasó a Violencia, eso le pasa a Empeños y yo creo que nuestro reto más grande y nuestra alegría con estos reconocimientos también tienen que ver con esa disposición del elenco de la Compañía Nacional. Y es importante también hablar que tienen la capacidad de hacer estas rotaciones de equipo, en donde entra tanta gente, porque los actores que pertenecen a la Compañía Nacional de Teatro es gente entrenada, correcto, preparada y lista para entrar al momento. Y disciplinada. Es decir, exacto, si tú tienes una audición de 500 personas para 12 personas, obviamente las 12 personas que entran son increíbles. Son los mejores preparados. Y además, en preparación, pero también en actitud, en capacidad de trabajo y en disciplina, ¿no? Claro, o sea, porque que son filtros que a veces parecen... Es que hay tal persona que es muy talentosa, sí, puede ser muy talentoso, pero si tú no... O sea, esto es estar dentro de la compañía. No cualquier actor le gustaría estar dentro de la compañía. O sea, hay naturalezas, hay actores de naturalezas diferentes, ¿no? Estar en la compañía sí es un compromiso y una disciplina y una entrega y una concentración y una flexibilidad, porque un día te dirige una persona, otro día te dirige otro día te dirige, y a lo mejor de 3 directores, pues tú te sientes más cómodo con uno, pero con otro más o menos, pero otro no. Y entonces tienen que tener una disponibilidad de espíritu para poder estar haciendo cosas muy diversas, en estilos muy diversos, y a veces están haciendo 3 obras al mismo tiempo, claro. Tienen una de gira, tienen otra, no sé qué, están ensayando una, están en temporada en otra. Entonces, esas son cosas que no sabe la gente de los actores de la compañía, que a mí me parece importante compartir. Claro. Que dicen, ay, por fin voy a poder ensayar una obra durante no sé cuántos meses. No, o sea, vas a estar ensayando 3. ¿No? Y además en donde te toque. Hay un ejemplo que yo siempre pongo porque me parece que es una clase de teatro. Cuando se hizo el Círculo de Cal, dirigido por Luis de Tavira, para mí fue muy impactante el ver actores como Luisa Huertas, como un Oscar Narváez, haciendo de Máscara 25,808, siendo los actores que son. Y entonces todos ellos están ahí porque son lo suficientemente humildes
como para poder decir, ok, vengo a aprender máscara, ¿en dónde me necesitas? Ponerte a disposición. Y por eso funciona también. Y así son las entrevistas. Claro. Nosotros somos muy sinceros y les explicamos, no cualquier persona va a sentirse cómoda en este tipo de dinámica. Tú estás de acuerdo en ser el protagonista en una obra y el árbol 4 en otra, o sea, porque así va a ser y así es, como decías, ¿no? Tener a la maestra Luisa, y así ha sido, y ella es de una entrega y es un soldado, o lo de Daniel, que de verdad llegó a ser el personaje más chiquito y más, o sea, de emergencia. Daniel Jiménez Cacho. Sí, Daniel Jiménez Cacho llegó así de, ok, ¿qué hay que hacer? No, pues es que ahorita no tenemos quien haga este personaje que dura 10 minutos en escena y que es el novio que llega a 10 minutos. O sea, yo lo hago, ¿no? Y aparte de galán. Sí, de galán, sí, no de galán. Pero sí, yo lo hago y hablamos de Luisa Huertas o de Daniel Jiménez Cacho porque de pronto puede decir la gente, bueno, es muy fácil que un actor que está aprendiendo esté en esa disposición. No. Todos los actores de la compañía, incluso los actores de número, los actores eméritos, porque hay 12 actores eméritos en la compañía, que son pues las primeras y primeros, incluso ellos de verdad están en la mejor disposición de trabajar en compañía. Entonces, sí son características particulares el ingreso al elenco estable de la compañía. Y nosotros hemos tenido aparte la gran fortuna de reconocer en los premios Trayectoria a actrices de maravillosa trayectoria, valga la expresión, ¿no? Como fue Adriana Roel, que en paz descanse, ella fue... Ana Felia también, ¿no? Y después la maestra Angelina el año pasado, sí, el año antepasado fue la maestra Susana Alexander, sí, ¿no? Sí, entonces hemos con su icónico beso con la maestra Margarita. Con Margarita, sí. Sí. Pero hemos tenido esa gran fortuna, ¿no? Entonces es algo que me parece, a pesar de que la ACPT y la CNT, pues siempre hemos sido seguidores de los trabajos, pero nunca habíamos tenido un vínculo tan fuerte. Me parece que a partir de tu llegada, obviamente la ACPT también ha tenido una pues reingeniería que la ha modernizado y tenemos a gente de muchas edades. No, y sí yo creo que sí hay una sensación de una renovación importante, de una presencia mucho más fuerte, ¿no? Bueno, es la sensación que yo tengo de que la ACPT tiene una presencia fuertísima en este momento en el teatro, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con el empuje que le has dado tú y bueno, y todo el equipo todos los ACPTeros, que me parece, y yo creo que todos los teatreros les vamos a estar agradecidos de por vida por la labor que están haciendo para visibilizar nuestro trabajo, el cariño con el que lo hacen, o sea, de verdad creo que se siente totalmente el impulso nuevo, esta renovación también. Entonces, bueno, pues nos encontramos, ¿no? Así de pronto nos claro, encontramos. Y tenemos que hablar de un teatro en 2025 en donde hemos entendido que todos estamos remando para el mismo lado, ¿no? Todos buscamos que exista una comunidad teatral muchísimo más rica, muchísimo más sana, en donde se reconozca el trabajo de todos y cada uno de los que forman parte de los eslabones que hacen que el escenario funcione a la hora de que llegue el espectador. Entonces, hacer estas alianzas estratégicas entre compañías, agrupaciones, asociaciones, que vamos enfocados a lo mismo, enriquece a nuestro gremio. Es muy importante. Mira, ahorita que estamos aquí enfrente en el Centro Nacional de las Artes, el CITRU. Claro. Es muy importante. La compañía el CITRU es el Centro de Investigación Rodolfo Sigli, Teatral Rodolfo Sigli. Es importantísimo también tener un vínculo, lo hemos tenido con las cátedras de la UNAM, con la cátedra Berman, pero también con la cátedra, ahorita tenemos con la cátedra Rosario Castellanos, con varias de las cátedras, también con el mundo de la academia, con el mundo de la prensa, de la crítica. O sea, somos una comunidad relativamente pequeña para el tamaño del país. Pero de pronto como que siento que estamos en un momento interesante con las escuelas también, por supuesto con la ENAR, y las sedes nacionales. Ah, sí. Eso es importantísimo. Es que eso es fundamental. Lo que pasa es que ya hace rato yo comentaba, ¿no? Esta reflexión sobre qué es un proyecto nacional, ¿no? Desde donde yo venía de toda la vida, sí trabajar en proyectos que tienen apoyo público, pero siempre desde una perspectiva de una compañía independiente, ¿no? Y de alguna manera la responsabilidad de estar al frente de un proyecto nacional sí te hace cuestionar. Y pues por el Drama Fest yo he tenido muchos años de relación con los estados, porque siempre el festival se lleva a cabo en Ciudad de México y en otro estado.
Y de alguna manera, a pesar de que yo soy chilanga, a mí sí es la deuda más grande que yo creo que hay en este país, que es que está todo demasiado centralizado. Exacto. Somos un país Y de por sí en increíble. Ciudad de México ya está centralizado. Por ciertas colonias, en ciertas áreas. Somos un huevito, de la Roma y Condesa no pasamos. Sí, bueno, échale Coyoacán. Sí, Coyoacán, Sí. Coyoacán. La UNAM, o sea, Sí. pero nada más. Y ahora la Juárez, que ya es el pequeño off-Broadway, ¿no? Qué Bueno, ya tiene la Juárez, sí. Pero de alguna manera sí hay como esta tendencia, ¿no? Y entonces para mí que no existan circuitos en este país es increíble, o sea, no puede ser. Entonces, por supuesto que cuando a mí me dan esta oportunidad, yo lo primero que digo es tenemos que repensar nuestro vínculo con los estados y pues las obras de la Compañía Nacional se producen con el dinero de todos los mexicanos. Con los impuestos de todos los mexicanos, no nada más de los que vivimos en la Ciudad de México. Entonces, es fundamental que esas obras se puedan ver. No podemos ir a todos los estados de la República, pero hicimos un proyecto que se llama Sedes Regionales y entonces tenemos norte, noreste, noroeste, o sea, norte, centro, tenemos 3 sedes en el centro, 2 en el norte y 2 en el sur, que son, bueno, lo voy a decir, Tijuana, Nuevo León, en el centro está Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, y en el sur está Campeche y próximamente, que se nos ha retrasado, pero vamos a llegar, Quintana Roo, porque es a través del municipio de Cancún. Entonces, son 7 sedes en este momento, norte, centro y sur, que para nosotros es importante no de pronto llevar una obra y no volver o una cosa, sino cada año estamos yendo, ya estamos en el 3er año, que vamos con las obras, llevamos 3 o 4 obras, llevamos talleres, nos reunimos con la comunidad, dialogamos con los artistas locales. Claro. Y la recurrencia es lo único que genera espectadores. O sea, el problema yo creo que tenemos como país es la falta de recurrencia. O sea, no tenemos tiradas largas, ¿no? Obviamente los proyectos de financiación pública son complejos porque, pues, va cambiando las administraciones y te cuesta trabajo a lo mejor. Pero ahorita llevamos 3 años con este proyecto de sedes regionales y hace toda la diferencia porque la gente ya sabe que vamos a llegar. Y esa es la manera como creas tradición y como creas público. De que, por ejemplo, en Campeche, ¿no? Que hemos ido 3 veces, ya saben que viene la Compañía Nacional y entonces se forma todo el mundo y nos reciben y de alguna manera para nosotros también el tener una actriz campechana, ¿no? Eso es bien bonito de la compañía. Cuando llegamos con empeños a Campeche y está Nicté, Claro. bueno, o sea, no saben el público cómo se puso con Nicté. Exacto. O sea, era así le dieron una ovación a Nicté, ¿no? Y pasa en los estados, también nos pasó con Salvador ahora en Guanajuato, ¿no? En el Juárez, de que en el elenco hay uno de Guanajuato. Bueno, o sea, es así la alegría total. Y es importante también decir que el hecho de que llegue la Compañía Nacional de Teatro a los estados también hace que la gente quiera profesionalizar su arte, que es algo que no nos pasa porque llega el arte teatral como de boca en boca a algunos lugares y que, ay, es que yo una vez hice una obra en el kinder y ahora la voy a reponer y bla, bla, Sí. bla. Pero cuando llega gente de verdad a hacer teatro de verdad, entonces les dices, a esto puedes llegar, prepárate, entrénate y escucha y sé espectador de esto que existe y que ahorita está a tu alcance, ¿no? Totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que, claro, ahí el combo tiene que ser con las escuelas locales. Por ejemplo, Claro. en el sur, que está la universidad en Mérida, que ha sido un semillero importante, o en Veracruz, que está la La Veracruzana. Tijuana también ha tenido cuadros formativos importantes. Jalisco, por supuesto. Yo creo que Nuevo León también va creciendo. O sea, hay ciertas zonas del país en donde esta profesionalización también va de la mano. Entonces, Claro. también para nosotros es importante pues estrechar lazos con esas estructuras culturales, esas estructuras formativas. Y tenemos 2 programas más con los estados. Uno que se llama El Teatro es Territorio, que hacemos acompañamiento a la formación profesional. Hacemos programas de 1 año con las ciudades que nos lo piden, diseñados para esas ciudades, y hacemos un acompañamiento en el que va gente de la compañía, puede ser elenco, puede ser gente de algunas áreas de producción, a hacer acompañamiento a grupos específicos, ¿no? Que estén tratando de profesionalizarse. Y tenemos un proyecto que empezó Enrique Singer, que se llama, que me gusta mucho, que se llama En Compañía de la Compañía, que es que la compañía da recursos a compañías independientes, económicos y humanos, para hacer colaboraciones con ciertos proyectos específicos, ¿no? Entonces, son 3 maneras de relacionarnos con el país en un sentido de que podamos hablar de que es un proyecto nacional.
Claro. Oye, Aurora, y por ejemplo, pienso que también se han convertido en un semillero importante, volviendo un poquito a los premios del año pasado, también alguien como Dulce Mariel, ¿no? Estaba nominada a Mejor Diseño Sonoro por una obra fuera de la compañía, ¿no? Que era MoMA, ¿no? Que finalmente ganó también como mejor monólogo, ¿no? Ahora veo a Raúl Munguía, hace poco lo vi haciendo la eliminación de un musical. Se van perfeccionando y van saltando de alguna manera, ¿no? Y compartiendo, con otros creadores y con creativos. otros creadores. Sí, tiene que ver con esta diversidad en la formación de los nuevos cuadros de la que hablábamos hace rato, ¿no? Que de pronto, antes tú eras un actor que dice, me encanta Julieta Gurrola, que es nuestra alegría, y entonces me dice, es que a mí me da mucha pena ya decir, pero es que yo soy una actriz pura. ¿No? O sea, yo solo soy actriz, porque claro, como se han diversificado tanto los cuadros como Dulce Mariel, ¿no? Claro. Que es actriz, pero hace el diseño sonoro. O los actores que entraron ahorita que están tocando en empeños, que uno que estaba de actor en una obra, pero ahora es el guitarrista, pero la otra toca los bongos, pero entró como actriz. Exacto. O sea, esta diversificación que derrama... También Alberto Santiago es percusionista, ¿no? Entonces está asesorando unas cosas de percusiones de otro de los montajes. Entonces esta diversidad la gozamos nosotros dentro, claro, y se desparrama para afuera también, ¿no? Claro. Para mí es muy importante hablar justo de estas generaciones que han atravesado a través de la Compañía Nacional de Teatro y cómo ha ido cambiando. Y para eso quiero invitarlos a que escuchemos a nuestro querido Roberto Sosa, que hablará acerca del teatro en la memoria y un poquito acerca de la historia de la Compañía Nacional de Teatro. Creada en 1977 por el Instituto Nacional de Bellas Artes, con temas que abordaban temas clásicos como de actores como William Shakespeare, como Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, y sin dejar también los clásicos contemporáneos, ¿no? Como Bertolt Brecht hasta Emilio Carballido. Sin embargo, la CNT tuvo un auge muy especial cuando llegó el maestro Luis de Tavira a la dirección artística. En ese año se crea un elenco estable y se crea la sala Héctor Mendoza en la sede de la compañía. También yo recuerdo mucho el maestro de Tavira manda a construir la Corrala del Mitote, y tuvo una presentación cuando se inauguró en el Zócalo, lo recuerdo bien, con una obra de Shakespeare de Enrique IV, si no me equivoco. Y era una cápsula de tiempo ver una obra de teatro en la Corrala. No había iluminación, no había butacas, desde luego el público estaba de pie, eran gradas de madera, cero recursos como los que hay ahora, ¿no? De luz, sonido y nada de eso. Entonces el teatro se veía un poco como se veía en aquel entonces. Eso lo logró el maestro Luis de Tavira. Y su paso por la compañía fue muy, muy importante, fue muy representativo. Las obras que se hicieron bajo su gestión pues quedaron en la memoria, ¿no? De la gente que vemos teatro. Yo recuerdo obras, por ejemplo, Sot Suite, El Círculo de Cal, que tantas más que hizo el maestro bajo su gestión. Ahora con la dirección de la maestra Aurora Cano, se está retomando una obra de una autora muy importante que es Sor Juana, Los Empeños de una Casa. Hoy se va a reestrenar acá en este teatro. Los Empeños de una Casa es una versión que nos voló la cabeza todo. Nos voló la cabeza ahí cuando vimos en Bellas Artes toda la magia que creó, todos los elementos que conjuntó Aurora. Nos puso a cantar canciones de Manzanero, de Julio Jaramillo, boleros, ¿no? Y esa adaptación que hace, yo se lo decía hace un momento, libera un poquito al personaje, ¿no? Lo emancipa. Es una obra que vale mucho la pena. Acá se está por reestrenar, acá no la dejen de ver en el Teatro de las Artes de la Compañía Nacional de Teatro. Bueno, pues esto ha sido el primer capítulo de la tercera temporada de La Cepetera. Ha sido un gusto para nosotros el poder transmitir desde aquí el Centro Nacional de las Artes y hablar con la directora artística de la Compañía Nacional de Teatro, Aurora Cano. Muchas gracias, Aurora, por estar aquí con nosotros. Gracias, Luisa. Bueno, me despido. Yo soy Luisa Rodríguez y quiero agradecerle a Ed Quesada, a Roberto Sosa y a Gustavo Suárez por estar aquí. Y les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @losacptmx para que no se pierda ninguna noticia sobre estrenos, teatro, reseñas, críticas y muchas cosas más. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y a todas las plataformas digitales para que escuchen este podcast, La Cepetera. Y además suscríbanse a nuestro canal de difusión en Instagram para que estén pendientes de todo. Yo soy Luisa Rodríguez y los veo en un capítulo nuevo de La Cepetera. Recuerden ocupar la butaca hoy, no mañana. No dejen la butaca que pueden ocupar. ¿Mañana? No, hoy. Ya me hice bolas. ¿Ven?
Mejoraré para no mañana dejen para la mañana la butaca que pueden ocupar hoy. ¿Ven? Mejoraré en otros capítulos. Y ya. Gracias. Esto fue La Cepetera. Gracias. 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 Bye. Bye.